Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Actualidad de esta noche. Empezamos por la situación en Gaza. Las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 4 nuevas masacres, ocasionando la muerte de 22 palestinos y 77 heridos durante las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad palestino en Gaza anunció que el número de víctimas de la agresión sionista en curso contra la Franja de Gaza ha ascendido a 39.699 mártires y 91.722 heridos desde el inicio de la agresión el pasado 7 de octubre. Los hospitales de la ciudad de Gaza recibieron hoy los restos mortales de decenas de mártires, en su mayoría niños, y de muchos heridos por la metralla de los misiles de la ocupación tras el bombardeo de 2 escuelas que albergan a un gran número de desplazados en el este de la ciudad de Gaza. A su vez, médicos de la Media Luna Roja Palestina indicaron haber recuperado los cuerpos de 8 mártires después de que la ocupación bombardeara una casa en el campamento de Al Bureij, centro de la Franja de Gaza, y de 6 mártires como consecuencia del bombardeo de una casa al este de Al-Qarara en la gobernación de Khan Yunis, sur de la Franja. Medios de comunicación palestinos informaron hoy de que el ejército de ocupación ordenó la evacuación inmediata de los residentes de las localidades de As-Salqa, Al-Qarara, Beni Suhaila, Abasan y Jirbat Juza, así como algunas zonas del centro de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Esta orden, el ejército de ocupación pedía a los residentes de esas zonas que salieran hacia lo que denominan la zona humanitaria, como antesala a una nueva operación militar con el pretexto del lanzamiento de cohetes por parte de la resistencia desde esas zonas. Por su parte, la resistencia palestina sigue bombardeando con cohetes los asentamientos sionistas en la envoltura de Gaza. Las brigadas Al-Qassam, brazo militar de Hamas, difundieron nuevas imágenes a través de Telegram en las que se ve a sus combatientes llevando a cabo una elaborada emboscada dirigida contra vehículos de la ocupación en el barrio de Tel el-Sultan, al oeste de Rafah, sur del enclave. A su vez, las brigadas Al-Quds, brazo militar del movimiento Yihad Islámica, publicaron este jueves en su cuenta de Telegram escenas del bombardeo en el que se utilizaron múltiples tipos de misiles. En otro orden de ideas, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino pidió a la Corte Penal Internacional que emita una orden de detención contra el llamado ministro de Finanzas de la entidad sionista por su llamamiento a matar de hambre a 2 millones de palestinos de la Franja de Gaza. En un comunicado emitido el jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino subrayó que la declaración racista del sionista extremista llamado Smotrich sobre matar de hambre y exterminar a los palestinos de Gaza representa una expresión directa de las peores formas de fascismo y una violación flagrante de las normas del derecho internacional. A su vez, el miembro del Buró Político de Hamas, Izzat al-Rishq, condenó dichas declaraciones de Smotrich, llamando en un comunicado a la Corte Internacional de Justicia que emitiera también una orden de detención contra él mismo. La afirmación de Smotrich de que matar de hambre a 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza es justo y moral es una declaración descarada que reafirma la intención premeditada de la ocupación y su adopción real de una política de genocidio en la Franja de Gaza. Solemos oír que un criminal encubre su crimen, pero estamos ante un enemigo desvergonzado que declara abiertamente su atroz crimen. Pedimos al fiscal de la Corte Penal Internacional que dicte una orden de detención contra este terrorista, promotor y partidario del genocidio, y que le exija responsabilidades a él y a su camarilla neonazi.
El ministro de Asuntos Exteriores iraní en funciones, Ali Bagheri, confirmó que el asesinato del jefe del bureau político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán fue un error estratégico que sería costoso para Israel. Bagheri indicó en una entrevista con la agencia France Presse el jueves, el asesinato de Haniyeh en Teherán fue un error estratégico al que le seguirá un precio muy alto. El asesinato de Haniyeh en Teherán fue un error estratégico que tendrá un precio muy alto. Irán tiene el derecho a la autodefensa legítima y la respuesta será costosa, pero será en interés de la seguridad y la estabilidad, y por tanto en interés de todos los países de la región. Los funcionarios de la República Islámica de Irán son quienes deciden cómo responder de acuerdo con los intereses de la República. Los hutíes de Yemen se coordinarán con otros miembros del eje de la resistencia en cualquier operación conjunta. Es lo que declaró el jueves el líder del grupo, Abdelmalek el-Houthi, utilizando el nombre que Irán y sus aliados regionales utilizan para los grupos alineados con Teherán. Agregó también que cualquier decisión de responder a los ataques sionistas sería tomada por el eje en un subconjunto. Veamos pues su declaración. Nuestras operaciones hacia la Palestina ocupada para atacar al enemigo israelí, nuestras operaciones en los mares, la inevitable y próxima operación de respuesta, así como la coordinación con el eje en cualquier operación conjunta. La decisión de responder es una decisión de todos, a nivel de todo el eje y a nivel de cada frente individualmente. Pasamos a la actualidad argelina. Ahora la dirección de la campaña electoral del candidato independiente Abdelmajid Tebboune anunció este jueves en un comunicado de prensa que había procedido a la instalación de sus instructoras, destacando que hasta la fecha no se ha emitido ninguna acreditación oficial para la designación de los coordinadores locales o en el extranjero. Así, la gestión se distingue de cualquier acto o actividad atribuida a la gestión de la campaña electoral del candidato independiente Abdelmajid Tebboune, en particular las operaciones de recaudación de fondos o cualquier título en beneficio de la campaña electoral del candidato independiente. En la contienda saharaui, el gobierno británico renovó su postura firme sobre la cuestión del Sáhara Occidental, que se basa en el respeto a la legitimidad internacional y una solución justa al conflicto del Sáhara Occidental, que garantice la autodeterminación del pueblo saharaui. Esto se produjo en respuesta a una pregunta presentada por el representante Ben Lake, miembro del Grupo Parlamentario de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, tras la victoria del Partido Laborista, en las recientes elecciones, donde dirigió preguntas escritas al ministro de Asuntos Exteriores británico. Rumbo a Europa, ahora el secretario general del Partido Socialista, Salvador Illa, acabó de ser elegido este jueves presidente de la Generalitat de Cataluña, en lo que supone el regreso de los socialistas al gobierno catalán 14 años después. La investidura del socialista ha recibido 66 votos en contra y la abstención de Carles Puigdemont. El resultado de la votación ha estat el següent. El resultado de la votación es el siguiente: 68 votos a favor, 66 en contra, ninguna abstención, obteniendo 66 votos y mayoría absoluta. Es investido presidente del gobierno de Cataluña. President de la Generalitat de Catalunya. Siempre en España, Carles Puigdemont está en el centro de un asunto político mediático. El líder independentista catalán ha regresado a España tras 7 años en el exilio, pero nada más volver ha desaparecido mientras la policía española reforzaba los controles en la frontera franco-española en busca de Puigdemont. Comentario de Belkacem Feiraishawi. El regreso de Carles Puigdemont a España tras casi 7 años huyendo de la justicia española ha abierto un auténtico culebrón político y mediático en España. El líder independentista catalán, que acabó de pasar su exilio entre Bélgica y Francia, reapareció este jueves en Barcelona, donde pronunció un discurso ante miles de simpatizantes de su causa. Però malgrat els seus esforços
A pesar de sus esfuerzos, a pesar de su deseo de hacernos mucho daño, a pesar de que hemos visto su cara represiva, hoy hemos venido aquí para recordarles que seguimos aquí y seguimos aquí porque no tenemos derecho a rendirnos. Tras pronunciar un discurso con la supuesta ayuda de policías regionales, los Mossos d'Esquadra lanzaron un operativo de búsqueda en toda Barcelona para dar con el presidente prófugo Carles Puigdemont, un acérrimo defensor de la independencia de Cataluña que protagonizó un sensacional regreso a España y una huida igual de espectacular, mientras sus fieles que le siguen apoyando estaban en contra de su arresto. Porque clar, a mi el que no m'agrada... Lo que no me gusta o no me gustaría es que le detuvieran o evidentemente verle en la cárcel. Por otro lado, entiendo su voluntad, su decisión y su intención de terminar lo que empezó el 1 de octubre. Es una estrategia. Nos manifestamos el 1 de octubre y seguiremos manifestándonos. Puigdemont no debe ser detenido. Que voten y luego hablaremos de si lo detienen o no. Recordar que Carles Puigdemont huyó de España tras el referéndum sobre la independencia de Cataluña del 2017, organizado por las instituciones legislativas catalanas pero rechazado por el Tribunal Constitucional Español. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció inmediatamente la independencia de Cataluña antes de ser víctima de procedimientos judiciales y una orden de detención internacional emitida por España. Gran Bretaña se encontraba tensa el miércoles cuando la policía y los activistas antirracistas, temiendo un posible estallido de disturbios de derecha que estallaron en todo el país en los últimos días, inundaron varios barrios con grandes poblaciones de inmigrantes. El puñado de manifestantes anti-inmigrantes que la policía encontró en barrios del norte de Londres como Finchley y Harrow fueron ampliamente superados en número por cientos de contramanifestantes que portaban carteles que decían refugiados bienvenidos y racistas fuera, refugiados dentro. Our diversity is our strength. Nuestra diversidad es nuestra fuerza. Mis vecinos musulmanes son mis hermanos y hermanas. Si ellos están bajo ataque, yo estoy bajo ataque, porque son parte de mi comunidad. Por eso creo que esto es lo importante para cada uno de nosotros, que nuestra sociedad sea más rica gracias al multiculturalismo, es más rica gracias a la gente que ha llegado aquí. Mi vida sería pobre sin la inmigración. Amo a los inmigrantes que vienen aquí. Son muy positivos, trabajan muy duro, le dan a nuestras comunidades y aportan riqueza cultural. Así que en realidad creo que estas son cosas que se deben celebrar y por las que se debe luchar, no cosas que hay que temer. En África ahora la policía keniana lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes antigubernamentales en el centro de Nairobi, la capital de Kenia, este jueves, mientras el movimiento de protesta buscaba sacar provecho de concesiones anteriores y obligar al presidente William Ruto a dimitir. La marcha Nine Nine, que significa 8-8 en referencia a la fecha, sigue a semanas de protestas similares a favor de reformas en las que Ruto desechó los aumentos de impuestos previstos y reformó su gabinete. El reformista ganador del Premio Nobel de la Paz de Bangladesh, Mohamed Yunus, prestó juramento como jefe del gobierno provisional del país este jueves, 3 días después de que la primera ministra Sheikh Hasina se viera obligada a dimitir y huir del país tras violentas protestas. Yunus, de 84 años, fue recomendado para el cargo por los manifestantes estudiantiles y regresó a Dhaka el jueves temprano desde París, donde estaba recibiendo tratamiento médico. Concluimos con las elecciones en Estados Unidos. El candidato presidencial republicano estadounidense Donald Trump y su rival demócrata Kamala Harris debatirán el jueves 10 de septiembre en ABC, según confirmó la cadena el jueves, mientras que Donald Trump indicó que quiere agregar 2 debates más ese mes en Fox y NBC.
Señoras y señores, así pues concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.